muy buenos días. Muy buenos días, señor Rodolfo Lara, y para mí es un grato placer, después de mucho tiempo, estar nuevamente compartiendo con usted algunas inquietudes que siempre interesan a la teleaudiencia. Si fuera tan amable, yo quería, y le estoy planteando el tema de la bicameralidad. Hemos, salvo que usted nos corrija, vivido gran parte de la vida republicana del país con bicameralidad, y esto como que se cambió en los 90 a una sola cámara. Ahora queremos, desde el Congreso, queremos regresar a la bicameralidad. ¿Qué podría usted, expresar sobre el tema? ¿Qué cosa, por ejemplo, es la bicameralidad de antes y cuál podría ser la de ahora, si es que logramos obtenerla de nuevo? Efectivamente, como usted lo ha señalado, señor Lara, en la República, desde que se constituyera como tal el Perú, la preeminencia ha sido siempre que el Parlamento tuviera una estructura interna con dos cámaras, una Cámara de Diputados y un Senado. Ciertamente, con la Constitución vigente del 23 se cambió el criterio basado, se dijo en primer lugar, de que requería mucho presupuesto para atender tan alto número de congresistas, diputados 160, 60 senadores, y por lo tanto requeríase en todo caso hacer una reducción de no gastar tanto dinero del presupuesto para atender los sueldos solamente, además de el personal administrativo, claro, que requiere una cantidad bastante elevada de parlamentarios. Por otro lado, se comentó también como argumento para efectos de sacar de lado la bicameralidad, de que el retardo que había en la producción de normas legales era excesivo y de que finalmente aquello que podía haber sido motivo para elaborar una norma que se discutiera en el Parlamento y finalmente se aprobara, cuando ésta se aprobaba ya terminaba por haber cambiado la situación y por lo tanto era innecesario, ¿no? Esos eran, digamos, dos argumentos que en ese momento supuestamente eran válidos de parte del gobierno. Tal vez lo más importante, tal vez lo más importante, ¿no? Pero obviamente yo en lo personal no estoy de acuerdo con el sistema unicameral por una serie de razones. Primero porque si uno toma en consideración la realidad que se presenta en otros países en América Latina y en particular en Centroamérica, nos encontramos de que está en función básicamente a la densidad demográfica, a la extensión territorial, y hay una sola cámara generalmente en los países de América Central, ¿no?, donde evidentemente los países son territorialmente hablando más pequeños, la densidad demográfica es mucho menor y como que se justifica la existencia de una sola cámara. Acá no. Acá no, indudablemente tenemos un país de una geografía bastante amplia, encima eso sería obligatorio tener. Así es, sí. Además accidentado, ¿no? Claro. Una variedad digamos, la sociedad está estructurada por etnias, por grupos sociales bastante distintos. Entonces, deben haber varios criterios para conformar un parlamento. Pero el tema de la unicameralidad en esa época cayó como anillo al dedo para la población. O sea, claro, el contexto político pues era de esos tiempos, claro, ¿no? Y la gente como que estaba cansada de los políticos tradicionales. Así es, sí, claro que sí. Pero ahora ya hemos comprobado de que hay un tema que no funciona y del cual poco se comenta. Así como hay un control interpoderes del Estado, es decir, la capacidad de control y de fiscalización que tiene el Parlamento respecto al Ejecutivo y los otros órganos constitucionales, también un sistema de control intrapoder del Estado, que es la forma como funcionan internamente los órganos estatales, como por ejemplo el caso del Ejecutivo, ¿no? Hay un control intrapoder, que es evidente aquel que somete las facultades del Presidente de la República a tener que ser previamente aprobadas por el Consejo de Ministros. Es un control efectivamente de control intrapoder del Estado y que da lugar a que en ese sentido los ministros de Estado o el Consejo de Ministros corporativamente se hacen responsables políticos de las decisiones que toma el Presidente de la República. Eso es muy interesante. Algo debe acontecer también en el Parlamento, donde el partido político o los partidos políticos que manejan las comisiones dictaminadoras, que manejan las comisiones especializadas, en fin, tengan también la posibilidad de que sus decisiones, sobre todo en cuanto se refiere a la labor legislativa, ¿no?, de ser revisadas, ¿no? Y eso permite que las normas legales carezcan de errores y sean mejores en cuanto a la producción se refiere, y en ese sentido tengan mejores también resultados, ¿no? Y eso es lo que da lugar a que se exija o se motive la creación de una segunda cámara, una cámara revisora, que puede ser en este caso el Senado. Si un proyecto de ley se presenta al Congreso, necesariamente debería ir a la Cámara de Diputados, ¿no? Antes, a la Carta del 79, el proyecto de ley podía nacer en diputados o en el Senado.
pero de todas maneras pasaba a la otra Cámara como Cámara Revisora. En este caso se puede prever que solamente en la Cámara de Diputados se promueva el inicio de la discusión de un proyecto de ley, se apruebe y después la revise el Senado. Ese es cuando se refiere a la producción legislativa, y con eso nos aseguramos de que la producción de leyes es mucho mejor, ¿no? Sale revisada, se evitan los errores, se corrige en el camino cualquier dificultad que pueda haber en cuanto a la estructura misma de la norma, etcétera, ¿no? Y se evita también que después se esté sometiendo a control constitucional por parte del tribunal, ¿no? Por otro lado, hay que tomar en consideración que el Parlamento no solamente ejerce función legislativa, también ejerce función de control, de fiscalización, claro, y en otros casos también comparte responsabilidad para el nombramiento de altos funcionarios del Estado. ¿Y eso qué tendría que ver con la bicameralidad? Así es, tiene que ver, ¿por qué? Porque le podemos dar a la Cámara de Diputados solamente la función de control político efectivo, interpelación, censura, rechazo de confianza, atribución que no tendría en este caso en el Senado. Y este tema que ahora tanto se comenta con relación a la capacidad del Presidente de la República de poder disolver el Congreso, en este caso se limitaría solo a ser la Cámara de Diputados, la que podría estar sujeta o expuesta a una disolución. No el Senado. Claro, ¿por qué? Porque como la Cámara de Diputados es la que ejerce control político efectivo y es la que censura, rechaza la confianza e interpela a los ministros, entonces es la única que podría ser disuelta. El Senado sería indisoluble. ¿Por qué? Porque el Senado tendría otro tipo de funciones. Por ejemplo, ratificación de nombramiento de altos funcionarios de Estado, ya no le correspondía a la Cámara de Diputados. El Senado ratificaría, por ejemplo, el nombramiento de embajadores, ahora que tanto se discute respecto a la unidad y condiciones de las personas que son designadas por el Ejecutivo para los nombramientos de los representantes nuestros en el extranjero. En fin, una serie de atribuciones que no se le haría a la Cámara de Diputados, la tendría en este caso el Senado, ¿no? Entonces, yo creo que si además de eso se agrega algo que es muy importante, y la experiencia última que ha habido en Colombia, ya que usted se refirió al caso de las elecciones en Colombia, donde en segunda vuelta ha salido elegido el señor Gustavo Petro, pero en Colombia, por ejemplo, la elección presidencial es en fecha distinta a la elección parlamentaria. Claro, claro. ¿No? Acá no. Entonces, acá no. Y generalmente la elección del Ejecutivo, en cuanto al resultado se refiere, se ve reflejado también en el Parlamento. Partido que gana el Ejecutivo, a su vez, tiene el control del Parlamento, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que no es bueno, pero en todo caso eso se puede salvar. Si hubiera una elección paralela, si es que se establece la periodicidad de tiempo en que dura en el cargo el diputado y el senador. Yo me pregunto, ¿por qué no reducimos la posibilidad que el diputado, en lugar de tener 5 años en el cargo, sea por lo menos 2 años o 3 años? Claro. Y se renueve. Así es. Se renueve, ¿no? Y el Senado se puede renovar por tercios o por mitades. Eso permite algo. Eso que les da más legitimidad. Eso mismo, exactamente. Esa legitimidad es lo que falta, ¿no? Nos preocupamos mucho de la legalidad, pues nos despreocupamos de la legitimidad. La voluntad popular se ve expresada, si bien es cierto, con mucho mayor frecuencia, y capaz algunos van a decir de que eso va a costar mucha plata al fisco, mucho gasto, pero la democracia cuesta, ¿no? Así es. Pero paralelo a ello, tienen que invertirse en educar a la población. Muy Ese bien. es elemental. Es más que evidente, no necesito decirlo, la bicameralidad de antes de los 90 con esta bicameralidad que pretendemos son distintas. Ah, sí, definitivamente. Ahora, todo lo que usted nos está contando, esas bondades, ¿son sus deseos o son parte de lo que se pretende desde el Congreso? Son mi deseo, porque lo que se está pretendiendo, no quisiera hacer una crítica destructiva, en todo caso constructiva, en el sentido de que la intención es buena, ¿no? Pero, por ejemplo, se está previendo que solamente puede ser reelegido para un periodo consecutivo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los diputados y senadores podrían ser reelegidos cuantas veces sea necesario, porque va a depender de la población. Así es. Por eso es que hay algunos temas que ya entran, si entramos en detalle, creo que podría mejorarse, ¿no? Por eso es de que algo que estamos descuidando, y se descuida ahora, se descuidó antes, se descuidó inclusive en el periodo del Parlamento 2001-2006, porque fue aquella oportunidad en la cual también se presentó un proyecto que se aprobó en el Parlamento, pero con una votación, en ese entonces eran 120 nada más, con creo 70 y tantos votos a favor, pero no se logró más de 2/3 del número legal, que en este caso actualmente no es 87 por si acaso, es 88. Porque los 2/3 es 87 y la Constitución se lleva superior a los 2/3, o sea 88 votos. Y lo recalco porque
vengo escuchando Sí, con mucha todo el mundo, frecuencia. uno dice como Lorito, 87, 87. No es así, es 88 votos, ¿no? Y en ese entonces se aprobó en el Parlamento la reforma y tenía que someterse a referéndum. Y nadie lo promovió. Muy bien. Nadie promovió el referéndum. Y ahí quedó, ¿no? Hay un tema, digamos, álgido de algún modo. La congresista Susel Paredes reclama y dice que no tiene por qué ir la bicameralidad, y ella se basa en el plebiscito, en el referéndum de Vizcarra, claro, donde la gente en su mayoría no quería bicameralidad. Es verdad. ¿Cómo hacemos con eso? Esa es la fotografía del momento, señor Lara, de ese momento. A eso justamente quería agregar lo siguiente. Yo creo de lo que debe preocuparse el Parlamento y cuantas instituciones de una u otra forma tengan que ver con la posibilidad del retorno al sistema bicameral es una gran campaña de difusión de las bondades del bicameralismo. O sea, para convencer a la gente, pero decir las cosas en forma clara, sin mucho palabras rebuscadas, ¿no? De tal manera que la gente entienda por qué es más importante el sistema bicameral en lugar del unicameral. De tal manera de que cualquier decisión que el Parlamento tome en su momento y que de repente puede conseguirse 88 votos a favor y la subsiguiente legislatura ordinaria y nuevo debate volverse a votar y no será necesario someterlo a consulta popular, consecuencia de decisión solamente del Parlamento. Pero si no se hace ese trabajo a nivel de la población, nos correríamos el riesgo de que esa bicameralidad salga legalmente, constitucionalmente, pero que no tenga legitimidad. Así es, eso es importantísimo. Así es. Entonces, el problema es difundirlo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la gente lo primero que dice, o lo que está diciendo siempre en la calle es, no, ¿para qué más políticos? Eso es más gasto. Esa es la respuesta que sale de primera intención al que está siendo encuestado, ¿no? Muy bien, vamos a ir al asunto de las elecciones, ¿le parece? En Chile, en Colombia. Bueno. Vamos un ratito a la pausa entonces y regresamos con el doctor Gastón Soto Ballenas para tocar ese tema. Regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando, como ya ustedes saben, con el doctor Gastón Soto Ballenas. Y como lo dijimos antes de la pausa, vamos a hablar sobre temas electorales. Brasil, me parece que en octubre va a tener elecciones generales, aparentemente por los sondeos que se hacen ahora, claro, faltan todavía algunos meses, pero ya se están haciendo sondeos. El señor Lula ganaría en primera vuelta. Ahora, no se sabe cómo va a estar la fotografía en el momento de las elecciones en Brasil. Pero yo quería plantear el siguiente tema. En las elecciones del 2016, Keiko Fujimori dijo que hubo fraude y ganó PPK. En las elecciones del 2021, Keiko dice también, con todos sus atláteres, que hubo fraude y ganó Pedro Castillo. Y la situación crítica del país podría ser un poco por eso, ¿no? No reconocer la derrota, etcétera, etcétera. Pero sentimos envidia sana, digamos así, que en Chile gana Boric y entonces a partir de eso nadie reclama fraude y más bien saludan al presidente, empiezan a hacer sus cuestiones, políticas, alianzas, etcétera, etcétera. La Constitución parece que no va a ir al final, pero ese ya es otro tema.
Y en Colombia ha ocurrido un hecho aparentemente similar, ¿no? Dos sectores enconados políticamente hablando reconocen después de las elecciones el triunfo de Petro, ¿no? La otra parte enconada acepta el triunfo, se saludan, incluso se han reunido, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurren estas situaciones? En Perú, como ya lo sabemos, y en Colombia y en Chile de una manera distinta. ¿Qué nos pasa? En el caso de Chile, eso viene ya 2 años atrás, donde hubo una reacción social frente a lo que se consideraba era que los beneficios del desarrollo económico y financiero que había tenido Chile desde la época en que le correspondió gobernar al señor Pinochet, y después se han sucedido 7 gobiernos, 7 presidentes, 2 de ellos, en el caso de Bachelet y Piñera, en 2 periodos presidenciales, no ha satisfecho sus expectativas. Así es, un poquito más y lo sacan a Piñera. Claro, ese sector de la población económicamente media y mayormente más numerosa, ¿no? Entonces, esa reacción social fue la que genera toda esta revuelta, digamos, que terminó por el acuerdo interpartidario y político de convocar a una convención constituyente para producir una nueva constitución, el entendido que una nueva ley, una nueva constitución soluciona todos los problemas. Y estamos viendo que pareciera que no. Tanto así que usted lo acaba de anunciar, señor Lara, efectivamente las encuestas de hace pocos días están diciendo que ya superó el 51% el sector de la población que va a votar por el no, lo cual significa que el trabajo, un año de la comisión, se va a dejar de lado, ¿no? Porque el problema no está en la norma. Mire, con la constitución que preparó Pinochet, o mandó preparar Pinochet a un grupo de amigos de él, por decirlo de alguna manera, y que no hubo asamblea ni congreso constituyente, y que con esa constitución terminó su mandato en 1990, es la misma constitución que hasta ahora está vigente y que han gobernado cuántos presidentes constitucionales, entre los cuales han habido diferentes sectores. El caso de la señora Bachelet, que es una socialista, el caso de Piñero, que es un neoliberal. En consecuencia, ¿Y nunca se tocó la Constitución? No, se tocó sí para adecuarlo pero digo, no la han cambiado. Así es, ya no la han modificado. Y lo que era necesario modificarla para darle cabida a la nueva estructura democrática y el Estado de Derecho. Ha pasado también con nuestra Constitución, que es una Constitución, digamos, de la dictadura, pero que la mantenemos. Como son casi todas las constituciones peruanas, porque la constitución anterior que yo tanto destaco, que es la Carta del 79, que para mi gusto ha sido una de las mejores constituciones que hemos tenido, aunque muy extensa, pudo haber sido mucho más corta, pero ese es un mal que padecen todos los países. La Constitución chilena, el proyecto que aprobó la Convención, tenía cerca de 500 artículos. Pasó por la Comisión de Armonización, que es una especie de comisión de estilo, ¿no? Y han terminado teniendo 390 y tantos artículos, o sea, igualito superó 300. La Constitución ecuatoriana del 2008, que fue elaborada durante la época del señor Correa, 444 artículos. Es que introducen dentro del texto muchos reglamentos que bien pueden estar en normas sin jerarquía, que pueden servir en el momento que se elabora y que entre en vigencia la Constitución, pero a la vuelta de 5 o 10 años, ya esa regulación ya no se adecua al cambio de la realidad. En consecuencia, para adecuarla a esa nueva realidad, tienen que introducirse al tema constitucional, modificarlo para adecuarlo. Cuando eso muy bien puede caer en una norma de menor jerarquía y ser sometida a una decisión legislativa, cambiar la norma y se adecua. Y la Constitución no se toca, ¿no? Pero la del 79 entonces no es producto de una dictadura, la del 93. No, porque fue promovida por Francisco Morales Bermúdez. Francisco Morales Bermúdez es el que convoca a Asamblea Constituyente, en el entendido que durante los 12 años que había gobernado la Junta Militar, tanto en su primera como en su segunda fase, han habido muchos cambios. Y la Constitución del 33 ya es una Constitución desfasada, decía. Entonces hay que elaborar una Pero la del 79 no la hace la dictadura. No, la hizo la Asamblea Constituyente, claro, como fue el Congreso Constituyente esta Constitución. Sí, pero dentro de la dictadura. Pero en el caso de Francisco Morales Bermúdez tiene razón. Claro, estaba... La Asamblea Constituyente trabajó en el local, hoy frente a la Plaza Bolívar, el Congreso. Claro. Pocas cuadras más allá, en la Plaza de Armas, en el Palacio de Gobierno, seguía gobernando. Muy distinto sería que lo hubieran hecho en el gobierno de Belaúnde, por decirlo. Claro, así es. Fue en el gobierno de la dictadura. Así es. O sea que no nos alejamos de esa realidad. O sea, cuando se habla de Asamblea Constituyente, que no está en nuestra Constitución, esa figura, por ejemplo, y que es justamente el mecanismo que por lo menos teóricamente se dice que ejerce el poder constituyente,
habría que modificar la carta política para introducir esa nueva institución, claro, que sea la que establezca la forma o manera de cómo se modifica o cómo se crea una nueva constitución, ¿no? Pero nos hemos salido del tema, porque yo le planteaba de las elecciones en Chile y en Colombia. En Colombia, bueno, el caso de Colombia es muy interesante, ¿no? Colombia, para comenzar, la votación es obligatoria, el voto no es obligatorio, es facultativo. Y en lo que fue la elección del 13 de marzo, la elección a la Asamblea Legislativa, o sea, al Parlamento, hubo una concurrencia que más o menos reflejaba lo que habían sido las elecciones anteriores, entre 49, 50, 51%, ¿no? O sea, más o menos tenía algo de legitimidad. Y ahí los partidos políticos, ninguna alcanzó mayoría absoluta, dicho ese paso. La alianza de la cual forma parte Petro, una alianza. Es una alianza, claro, como alianza no es un partido único. El que pasó la segunda vuelta, Rafael Hernández, ¿no? Que sea uno u otro, igual de problemas iban a tener o van a tener en el Parlamento. Pero Rafael Hernández, a diferencia de Petro, que era el candidato de la izquierda, si no me corrige, Rafael Hernández no era el candidato de la derecha, sino Fico, que había perdido, que ni siquiera llegó a la segunda vuelta. Fue una sorpresa la elección en primera vuelta o que pasa la segunda vuelta Hernández, ¿no? Pero yo le digo con toda confianza, señor Lara, una confesión en voz alta, yo me equivoqué. Yo decía, si Petro no ganaba en primera vuelta, no ganaba en segunda vuelta. Pero es que esa era la impresión de todos. Sí, ya. Por lógica, ¿no? No, yo pensaba que iba a suceder lo mismo que pasó en Ecuador. En Ecuador, Andrés Arauz, que en Ecuador, dicho sea paso, el candidato gana la presidencia en primera vuelta, se obtiene el 40% de los votos válidos más un voto más. Y siempre y cuando el que está segundo tenga 10 o más puntos de diferencia. Y Andrés Arauz, que era el candidato, por decir número 14, los otros 13 estaban en contra de Arauz porque era el candidato de Correa, ¿no? Le faltó medio punto para ganar en primera vuelta. Y la diferencia con el segundo, tanto el actual Guillermo Lasso y Pérez, candidato indígena, sí, ¿no? Estaban lejos de los 10 puntos, muy lejos de los 10 puntos, ni siquiera llegaban a los 10 puntos, ¿no? Pero ¿qué pasó? En la segunda vuelta, lo que, según decían los ecuatorianos, se juntó toda la derecha y le ganaron a Desarrollo. Entonces yo pensaba que podía acontecer algo similar en Colombia, más aún que Colombia no tiene tradición de izquierda. Su tradición es más bien de otra posición totalmente distinta, ¿no? Pero aquí jugó un papel preponderante, creo yo, la juventud en Colombia. La juventud. ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta se incrementó sustancialmente la concurrencia de los jóvenes que no votaron en la primera vuelta, claro, y ellos le dieron el triunfo. Ha habido poca ausencia en las votaciones. Sí, los periódicos titularon la cantidad o el porcentaje de concurrencia que hubo en la segunda vuelta, la destacaron, y llegó casi al 60%. No, y además me parece que también, como un agregado secundario, Petro también se abrió. Sí, y lo está demostrando ahora con las últimas decisiones que ha tomado respecto a los que se suponen hacer los nuevos ministros de Estado. Hay varios que son del otro sector, de hecho, y se ha reunido con Uribe. Claro, nada menos. Le aceptó la reunión. Uribe era su encarnizado rival, ¿no? Muy bien, se nos acabó el tiempo, pero yo quería darle 20 segundos para una suerte de reflexión respecto de cómo hay que enfrentar la situación en el Perú, pero también en el mundo respecto de la política fundamentalmente, doctor. Bueno, yo creo que ahora el mundo está pasando por una situación sumamente complicada. Estamos a miles de kilómetros de distancia, donde se está produciendo un conflicto internacional entre Rusia y Ucrania. Y lo sentimos, ¿no? aquí. Y lo sentimos acá y lo está sintiendo todo el mundo. La Unión Europea ya está comenzando a resentirse por las limitaciones de recursos de primera necesidad que se abastecían tanto de Rusia como de la misma Ucrania, lo cual nos permite de repente considerar aquello que promueve justamente el grupo de los llamados antiglobalistas, ¿no? Porque el globalismo termina siendo no la búsqueda de la integración de la sociedad internacional para buscar soluciones particulares de los países en especial, sino termina siendo la forma o manera como las grandes potencias manejan las relaciones internacionales, ¿no? Y creo que el antiglobalismo va justamente en contra de eso, ¿no? Yo creo que hay formas de cómo se puede destacar hechos y acontecimientos en el ámbito internacional que no habría necesidad de hacer mucho esfuerzo para calificarlos también como delito de lesa humanidad, ¿no? Que es lo que está sucediendo. Es verdad, ¿sí? Es cierto.
Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Es un honor de estar nuevamente El con honor usted. es nuestro. Gracias. Muchas gracias. Ha sido el doctor Gastón Soto Ballenas.